Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Evitar hacer ejercicio físico o trabajos intensos en las horas de más calor, usar ropas adecuadas, evitar los colores oscuros, usar prendas para la cabeza, gorras, viseras, hidratación frecuente. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Quien habla es José Antonio García, es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Asturias. Nos da unos consejos, son los habituales, que no solemos hacer mucho caso, para combatir las elevadas temperaturas que tenemos estos días en Asturias. Hoy una jornada en la que estamos en aviso naranja por altas temperaturas. Esperamos hasta 39 grados en algunas zonas de Asturias, así que mucha precaución y sobre todo tener en cuenta esos consejos que nos dan desde la parte médica. Y se levanta el veto al lobo. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, conformada por las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica, aprueba la propuesta respaldada por la mayoría de gobiernos regionales que avala la caza del lobo. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, defiende la gestión que ha hecho hasta ahora Asturias. Hemos sido siempre muy coherentes a la hora de defender esa coexistencia entre la especie y el poder desarrollar una actividad económica fundamental para Asturias, como es el sector agroalimentario. Estamos a martes, a 23 de junio. En la parte técnica tenemos a Esther Casas, a Alier Rivero en la redacción, a Paula Rodríguez también en la locución y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. El Principado aboga por declarar utilidad pública el proyecto de Indra Langreo. El Ejecutivo Regional confía en que Indra y Duro Felguera alcancen un acuerdo para la venta de esos terrenos, una operación que considera clave y políticamente irrenunciable. El consejero de Industria, Borja Sánchez, se muestra optimista sobre las negociaciones y asegura que la declaración Pierre llegará al Consejo de Gobierno lo antes posible. Que se realice lo antes posible, además, dados los plazos que tienen estos programas especiales de modernización del ejército, como digo, pues va a ser un expediente prioritario. Un paso más para la nueva Perlora. El Principado cederá temporalmente varios terrenos al Ayuntamiento de Carreño, lo que permitirá construir una playa verde y mejorar los accesos a la costa. Es el primer paso mientras se prepara el plan especial para la reforma de la ciudad residencial, que podría estar listo antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2027. El presidente del Principado, Adrián Barbón, considera prioritaria una colaboración público-privada. Contar con un inversor privado para el desarrollo del mismo, para que pueda haber rentabilidad económica, para que pueda haber usos turísticos principalmente, pero también otro tipo de usos que puedan ser compatibles, salvar la tipología, salvar la esencia. Condena histórica para José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo impone una pena de 24 años y 3 meses de prisión a quien fue ministro de Transportes y número 3 de los socialistas. Su asesor, Koldo García, recibe una pena de 19 años, 8 meses de cárcel y el comisionista Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio de prisión, aunque su pena no se ejecutará por colaboración con la justicia. Aldama, tras el fallo, estaba satisfecho. Simplemente dar las gracias a la justicia, que han demostrado que son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren. El tráfico. Vamos a ver cómo se circula por Asturias hasta ahora de GT. Buenos días. Situación tranquila en la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones en la A64 a la altura de Sariego, ya en dirección a Oviedo, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones. Pues gracias, DGT. Vamos a ver a esta hora cómo se circula por Gijón. Policía local, muy buenos días. Policía local de Gijón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? El tráfico rodado por las principales vías de la ciudad es fluido y sin incidencias. Pues gracias, Gijón. Nos vamos hasta Avilés. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cómo se circula por la ciudad? Tráfico fluido en toda la red viaria de Avilés. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Pues muy atentos vamos a estar a lo que en este caso nos cuenta nuestra compañera Alba Rodríguez sobre el tiempo y en Asturias. Buenos días, Alba.
Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hoy en el punto álgido de la semana de esta primera ola de calor que ayer nos dejaba valores por encima de los 34 grados. Pues hoy hablamos de temperaturas que podrían llegar a superar los 40 grados en el cielo, alternancia de nubes y de claros, con mayor predominio de claros en el centro y en la cordillera y con alguna nube algo más pesada en puntos cercanos a la costa. Durante la tarde este patrón se va a repetir, pero sin duda el protagonista en el día de hoy será la temperatura. Calor extremo, calor asfixiante, que incluso puede ser perjudicial para la salud. Mucho cuidado porque hablamos de temperaturas que en determinados concejos, como comentábamos, podrían llegar a superar los 40 grados. Mañana miércoles parece que la temperatura va a seguir estando en la misma órbita, pero poco a poco vamos a ir notando cambios asociados a la cercanía de frentes que nos van a dejar sobre todo precipitaciones en el tercio occidental. El jueves esta ola de calor acaba y volveremos otra vez a hablar de valores mucho más normales para esta época del año aquí en Asturias. Asturias al día. 8 y 6 minutos de la mañana, a las 9 en punto comienza Asturias al día, hasta las 11 vamos a ver con qué temas. Roberto Pato, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Nuestra memoria, nuestra fuerza es el lema de la manifestación del orgullo del próximo sábado en Sisión, convocado por Siega y por otras entidades del colectivo LGTBI en Asturias, en un momento interesante para este colectivo porque, como sabes, se está tratando en la Junta General del Principado la ley LGTBI y será seguramente uno de los asuntos a tratar, junto también con algunos datos que no dejan de llamarnos la atención, como los que figuran en el último informe sobre delitos de odio. Contabilizaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio en España durante 2025, casi un 25% más que el año anterior. De ahí se derivan delitos que tienen que ver con la LGTBI-fobia y queremos abordar este asunto. Lo vamos a hacer con Nuria Rodríguez, con la directora general LGTBI del Gobierno del Principado de Asturias, con Ángeles Fal de la asociación YarTrans, con María Balvidares, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, y con Mané Fernández de Siega. En la entrevista vamos a charlar con Mónica Riera, que es la coordinadora de la asociación El Principado. Ya sabes que celebraban su día, creo que ayer, el domingo. Y bueno, pues aprovechando que el próximo fin de semana tenemos en La Viana una de las actividades que organiza este colectivo, que es la marcha de 2 kilómetros y un escanciado solidario, el próximo domingo día 28. Como digo, aprovechando que tienen este acto, invitamos a El Principado, vendrá su coordinadora, Mónica Riera, para hablarnos de la situación que tienen los enfermos, las enfermas de ELA en Asturias. Y vamos a cerrar el programa con un asunto que creo que también tiene su punto de interés, porque vamos a hablar de un espectáculo que se llama El Silencio en el Tiempo, que es un proyecto del grupo asturiano Losone, una experiencia de cine expandido donde música en directo, poesía e imagen dialogan en escena. Van a cerrar la gira de este trabajo en Mieres el próximo día 26 y estarán 2 de los integrantes de Losone, como son Jandro Llaneza y Dani Álvarez. 3 temas muy interesantes y variados. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Duro Felguera ejecuta las operaciones de reducción y ampliación de capital previstas en su plan de reestructuración, que la semana pasada fue objeto de homologación judicial. La operación incluye una reducción de capital por pérdidas mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones que forman el capital social, así como la amortización de más de 117 millones en acciones. Hoy, en la sesión plenaria de la Junta, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, va a responder precisamente sobre la operación de préstamo de 6 millones de euros a Duro Felguera, que no tendrá que devolverlo tras esa homologación judicial del plan de reestructuración. Además, el Gobierno del Principado da un paso más en su estrategia para asegurar que la empresa de defensa Indra se establezca una fábrica de vehículos blindados en el taller de Duro Felguera en Barros, en Langreo. La Consejería de Industria ya está tramitando los planes industriales de Indra en el Tallerón de Gijón y en el recinto langreano como proyecto estratégico de interés regional. Según el consejero Borja Sánchez, esta figura permitiría a la Administración intervenir para garantizar el desarrollo de la iniciativa, que incluye el Tallerón, actividades de tráfico aéreo y una nueva fábrica en los antiguos talleres de Barros. Las negociaciones siguen, yo sigo diciendo lo mismo, apelando a la generosidad de ambas empresas
para garantizar que ese proyecto se lleve a cabo, porque de lo que estamos hablando nada más y nada menos es que en Asturias se concentre pues esa fabricación, ¿no? Que no solo fabricación de blindados, es fabricación de blindados, es desarrollo de tecnología, es integración de diferentes subsistemas, es decir, al final lo que estamos hablando es de una actividad que va a arrastrar muchísima actividad económica. Hablamos ahora también de TIC Narcea. La Abogacía del Estado fija en más de 31 millones de euros la cantidad máxima que tendría que devolver la empresa en concepto de ayudas al cierre de la mina del anterior titular. El portavoz de la plantilla, Carlos Menéndez, señala que ahora tienen 15 días de plazo para alegaciones en los que la empresa tratará de demostrar que quieren seguir trabajando en una unidad de producción diferente a la cerrada. Lo cuenta Olaya Pena. Ya se ha fijado el tope de ayudas que el Instituto de Transición Justa reclama a TIC Narcea. Serán como máximo 31,2 millones de euros. Así lo ha fijado la Abogacía del Estado porque son las ayudas que recibió por el cierre la anterior propietaria de la mina de Vega de Rengos, la empresa Carbonar. Ese es el tope máximo que hay, es las ayudas que había cobrado Carbonar al cierre. En su caso, nosotros creemos que no las tenemos que devolver por temas de que somos otra unidad de producción diferente. Lo explica el portavoz de los trabajadores desde la acampada permanente en el Paseo de los Álamos de Oviedo. TIC Narcea va a tratar de demostrar que son una unidad de producción diferente respecto a la que recibió las ayudas al cierre. Estamos explotando en otra zona de lo que sería la montaña, ¿no? Si antes en Carbonar estábamos en una octava planta subterránea, ahora estamos como si dijéramos subiendo un primer piso. Para ello, TIC Narcea tendrá que depositar de nuevo toda la documentación que lo corrobore, ya que es ahora cuando se abre el expediente del ITJ. Sobre Corteva, se han iniciado ya las negociaciones para el despido de los 73 trabajadores de la fábrica de fitosanitarios en Corbera. Según el SOMA, la multinacional escindida de DuPont no alega causas económicas ni organizativas para los despidos, sino causas productivas. Los trabajadores defienden que siga abierta la fábrica y que no se desplace a otro territorio. El próximo día 2 de julio, eso sí, van a tener una reunión en el SASEC. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y 12 minutos de la mañana, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprueba avalar la caza de lobos en una propuesta respaldada por la mayoría de las comunidades autónomas, incluida Asturias. Solo el Ministerio para la Transición Ecológica y Cataluña se han opuesto. El documento defendido por las comunidades autónomas con presencia estable del lobo concluye que la población se encuentra en un estado de conservación favorable. La decisión se basa en un informe realizado por Galicia y que contraviene lo defendido por el Ministerio, es decir, mantener el grado de protección actual de la especie. Asturias cuenta hoy con 50 manadas de lobos, de las que 46 son manadas reproductoras. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, acusa al Gobierno central de polarizar el debate. Tenemos que tener posiciones equilibradas. Cuando algunas comunidades autónomas como Asturias trasladamos que en el año 2025 ha habido 3.903 cabezas de ganado afectadas por el lobo, sin tener en cuenta los daños afectados y que se comunican a las compañías de seguros o los que no lo comunican. Cuando hablamos de destinar 1,9 millones de euros a indemnizar a los afectados, cuando tenemos esos datos, realmente es muy difícil sustentar la posición o defender una posición como la que viene defendiendo en este caso el Ministerio de Transición Ecológica. En 2025, la calidad del aire mejoró en Asturias frente a los datos registrados en el 2024, según un informe de Ecologistas en Acción y que analiza 68 estaciones oficiales de medición. Los niveles de partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno se redujeron. Sin embargo, el año pasado el 57% de la población estuvo expuesta a niveles de contaminación que exceden los límites marcados por la Unión Europea para el 2030. La zona más castigada es la del área urbana de Oviedo. Ahí se incumplió el límite legal anual de dióxido de nitrógeno. La capital implantó en enero de este año una zona de bajas emisiones, pero Gijón y Avilés siguen sin establecer esta medida. Según Ecologistas en Acción, en 2023 casi 400 personas fallecieron en Asturias de forma prematura por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire. Hoy Asturias, se lo recordamos, está en aviso naranja con temperaturas de hasta 39 grados, sobre todo en el interior. Solo se va a librar el litoral. En una situación como esta, nuestra compañera Dolores Moral ha recogido algunas recomendaciones de José Antonio García, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias aquí en Asturias.
Más allá de lo anecdótico, el calor entraña riesgos para la salud. Hay una patología directa por calor, como es el típico golpe de calor, el agotamiento por calor, los calambres, todas estas cosas. Y luego hay patologías crónicas que las situaciones de calor, que la gente que las controla peor, pues pueden agravar sus patologías o incluso llevarlos a la muerte. Entonces no es ninguna broma, hay que tomárselo en serio. En mayo, con un episodio extremo de altas temperaturas, se registraron 46 muertes relacionadas con el calor y en lo que llevamos de junio ha habido 26, por lo que no hay que minimizar su impacto. Sí, clásicamente infravaloramos porque no es una región de calores extremos como otras del centro de España o de la costa mediterránea, entonces a veces se infravalora, se toma a la ligera y el calor aporta mortalidad en toda España y en Asturias también. Los niños más pequeños y las personas de más de 65 años son los grupos más vulnerables. También tienen más riesgo pues las personas que tienen enfermedades crónicas, las que toman muchos fármacos, algunos especialmente como diuréticos. Y recordar los consejos habituales. Nuestras abuelas nos los decían y no les hacíamos caso, ¿no? Evitar hacer ejercicio físico o trabajos intensos en las horas de más calor, usar ropas adecuadas, evitar los colores oscuros, usar prendas para la cabeza, gorras, viseras, hidratación frecuente. Y ojo, porque el alcohol está desaconsejado. En estos días de intenso calor, el Gobierno del Principado ha aprobado la nueva Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. Se aplicará hasta el 2030 y establece la prevención como prioridad. Un plan que incluye un análisis detallado de la vulnerabilidad, la recurrencia y el riesgo de los incendios forestales, que ha permitido generar una base cartográfica que ayuda a la planificación y a la gestión pública. Bueno, pues relacionado con los incendios y con el fuego, les contamos que hoy es una noche mágica, es la noche de San Juan, con celebraciones repartidas por toda la región, desde el interior hasta la costa, hasta el oriente y el occidente. En Oviedo el acto central llegará a las 12 con el tradicional encendido del fuego en la plaza de Porlier. El acto estará acompañado de la danza prima. Algunas de las actividades programadas por el ayuntamiento se han retrasado por culpa del aviso amarillo por altas temperaturas. En Gijón solo estarán permitidas las hogueras de San Juan en la playa de Poniente, con dimensiones máximas de 50 centímetros de alto, ancho y largo, y deberán estar separadas entre ellas al menos 6 metros. En Avilés la cita será en la plaza de Pedro Menéndez, con el encendido a medianoche de la hoguera y la danza prima. Mieres decidió suspender los tradicionales fuegos artificiales de esta pasada noche en las vísperas de San Juan, de San Xuan, previos a la hoguera debido a la ola de calor. Mantiene, eso sí, la hoguera, aunque ha reforzado los dispositivos de seguridad. Desde el consistorio se apela a la responsabilidad ciudadana y al sentido común. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Más cosas, la modificación de la Ley de Prestaciones Vitales va a perdonar la deuda no solo a los que hayan percibido de manera indebida el salario social básico a la vez que el ingreso mínimo vital, sino también cuando ese salario social se haya percibido de manera indebida por otras circunstancias. Es la respuesta que da el Gobierno del Principado a una demanda de las organizaciones sociales. Las personas vulnerables que hayan percibido ingresos indebidos por fallos en la gestión de la Administración no deberán devolver el dinero. El Parlamento asturiano tramita la modificación de la Ley de Prestaciones Vitales y hace caso a esa reivindicación de las organizaciones sociales. La Consejería de Derechos Sociales estima que el 20% de los perceptores han comunicado un ingreso indebido. Conchita Saavedra, consejera de Salud. Y en esas personas que tienen estas mismas características que le he comentado, con otros problemas relacionados con otras prestaciones, también entrarían, digamos, en esta misma modificación. Según las organizaciones sociales, esta situación afecta a miles de personas, no solo a las que percibieron salario social básico e ingreso mínimo vital en Asturias a la vez. Por eso van juntos, ven justa y adecuada esta modificación. Roberto Porras, de la Asociación Alambique, y César Balbino Arias, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, también han valorado esta situación. Creemos que la norma debe evitar que sean las personas beneficiarias quienes tengan que demostrar meses o años después que comunicaron correctamente. Nos preocupan las medidas que va a tomar la Consejería de Hacienda para cuando se devuelvan las cantidades abonadas no perjudiquen de nuevo
a las personas. Seguimos hablando del tercer sector porque en este caso la mesa de este tercer sector reclama una mayor financiación para garantizar su actividad. Es uno de los asuntos que se van a abordar hoy en unas jornadas en el de Palacio Valdecarzana de Avilés bajo el título El tercer sector en Asturias, miradas, retos y territorio. La sostenibilidad financiera es uno de los principales retos y preocupaciones del tercer sector. Esta preocupación está presente en el informe del tercer sector que se va a analizar hoy durante la mañana en Avilés. Las entidades sociales reclaman modelos de financiación más estables que les permitan garantizar la continuidad de sus programas y planificar su actividad a medio y largo plazo. El presidente de la Mesa del Tercer Sector en Asturias, Víctor García Ordaz, ha hablado para RPA, recuerda que el 70% de la financiación llega a través de la Administración. Las convocatorias de las subvenciones no se hacen en tiempo y forma, los cobros de muchas de las subvenciones no llegan a tiempo y las exigencias y necesidades de las organizaciones. Somos entidades sin ánimo de lucro, pero tenemos unas responsabilidades para el funcionamiento que cumplir, para la gestión de los recursos humanos, ¿no?, en cuanto a salarios, cotización a la seguridad social, con lo cual sería conveniente que ya desde el 1 de enero del año en curso supiéramos de qué presupuestos, de qué financiaciones contamos y a su vez para poder planificar también. Tras la presentación del informe, la segunda parte de la jornada estará centrada en el voluntariado y estará desarrollada junto a la plataforma del voluntariado de Asturias. Se llevará a cabo una dinámica orientada a reflexionar sobre nuevas formas de colaboración y voluntariado intersectorial en el marco de la estrategia del voluntariado de Asturias 2030. Este año, por cierto, es el Año Internacional del Voluntariado. Y además en un año especial como es este, que es el Año Internacional del Voluntariado, donde se valora el nivel de participación, la complementariedad de las personas que están cualificadas y que de una manera solidaria, ¿no?, apuestan también por la participación social, ¿no?, y sobre todo con los equipos técnicos de las organizaciones trabajar conjuntamente, ¿no? Más de medio centenar de docentes de la enseñanza concertada se concentraban ayer frente a la sede de la Presidencia del Principado. Lo que denuncia su secretario general, José Manuel Cueto, son las diferencias de trato que hay con sus compañeros de la escuela pública. Que en los presupuestos del 2027, que se elaboran ahora a finales de año, pues incremente unas partidas para, por ejemplo, las jubilaciones parciales, para reducir la carga lectiva a los mayores de 55, para bajar las horas, aumentar el módulo de otros gastos, bueno, que haga algo, que hagan hechos y no palabras. Y tenemos que hablar también de movilizaciones en la comunidad educativa de Boal. Sí, porque las familias alertan sobre la intención de la Consejería de suprimir una unidad de educación primaria en el Colegio Público Carlos Bousoño el próximo curso. Dicen las familias, critican la falta de coherencia y de compromiso con el medio rural que limita los derechos de los escolares de estos concejos. Exigen esa supresión exigen que no haya esa supresión de aulas y que se revisen los criterios para la dotación de recursos en función de cada centro y de cada concejo. Verónica Bermúdez, del AMPA del centro. Es muy difícil hacer cohesión territorial si a medida que perdemos población nos van quitando todo tipo de servicios. Nosotros no queremos entrar al tema de las ratios porque estamos por debajo de la ratio, pero es que nos parece que son ratios que no se atienen a la realidad. Hay preocupación entre las familias del Colegio El Salvador de Grandas de Salime por la pérdida de la plaza de maestros de primaria de cara al próximo curso. La Consejería se ha comprometido a reorganizar la atención educativa con un puesto funcional temporal, pero las familias temen que sea solo una solución provisional. Tras publicarse la planificación de plazas docentes para el próximo curso, las familias del Colegio El Salvador de Grandas de Salime descubrieron que no aparecía la plaza ordinaria de primaria del centro, ni tampoco se contemplaba un puesto funcional de refuerzo. Esto supondría que las asignaturas troncales tendrían que ser asumidas por docentes de otras especialidades. Tras semanas sin respuesta, ahora la Consejería se ha comprometido a revisar la situación y a habilitar un puesto funcional para el próximo curso. El presidente del AMPA del Colegio El Salvador es Pablo Robles. Voy a hablar con la consejera, con Eva Ledo, y bueno, al parecer va a reevaluar también la situación. Parece ser que la plaza, nos van a poner una plaza de sustitución por necesidad funcional.
En Avilés, Izquierda Unida da un ultimátum al Partido Socialista. Dice que si antes de que acabe este mes de junio no se activan los mecanismos para crear la empresa de servicios auxiliares, en los próximos 11 meses abandonará el Gobierno municipal de coalición. Es lo que ha acordado la Comisión Colegiada de Izquierda Unida de Avilés. Para la formación, cumplir el acuerdo de gobierno sobre la municipalización del servicio de limpieza y conserjes que afecta a 140 trabajadores es algo irrenunciable. El 30 de junio se reunirán en asamblea. El coordinador local de Izquierda Unida, Juanjo Fernández, asegura que si para entonces no hay una hoja de ruta sobre el tema, la militancia ratificará la decisión de abandonar el gobierno local. Volvemos a insistirles, digamos, la última oportunidad de llegar a un acuerdo con este tema. Los acuerdos de gobierno son para cumplirse. Y ese es un elemento central para nosotros, el fundamental. Un gobierno en el que participe Izquierda Unida tiene que avanzar en la gestión pública de los servicios municipales. ¿Y qué dice la parte del gobierno socialista? Bueno, pues aseguran que cumplirán, que van a continuar trabajando para sacar adelante esta medida y reconocen la complejidad administrativa del procedimiento, pero mantienen, como decimos, el compromiso de cumplir el acuerdo de gobierno. La oposición también tiene algo que decir, en este caso el Partido Popular. Su portavoz, Esther Llamazares, pide un pleno extraordinario para que el gobierno municipal explique el contrato con la sociedad mixta encargada de la gestión del agua. A falta de esa información que no nos facilitan, a falta de personas puestas a dedo en el Consejo de Administración, falta de información, opacidad en la cuenta general. Quiero decir, es que no tenemos ya mucho más que poder denunciar, por tanto, entendemos que lo que corresponde ahora es hacer o solicitar un pleno extraordinario. Arranca el proyecto Nueva Perlora. El Principado cederá terrenos y edificios al Ayuntamiento de Carreño para, entre otras cosas, construir una playa verde y mejorar los accesos. Esto permitirá al consistorio ganar tiempo y anticipar usos públicos mientras se tramita el plan especial para la reforma y la protección de la antigua ciudad residencial. Es un plan que podría estar listo antes de las elecciones autonómicas de mayo del año que viene. En total, el terreno cedido abarca casi 35.000 metros cuadrados. La cesión es por 5 años prórroga. Y entre los objetivos pues estaría la recuperación de espacios ahora infrautilizados y la generación de otros nuevos. El proyecto Nueva Perlora conciliaría la recuperación de la antigua ciudad residencial de vacaciones de Perlora con el aprovechamiento turístico. Todo de la mano, dice el presidente del Principado, Adrián Barbón, de la colaboración público-privada. Con la tramitación de este plan especial se va a reordenar todos los espacios y lo que nos va a permitir es que, teniendo en cuenta que aquí se tiene que hacer una inversión muy importante, tenemos que partir de la colaboración público-privada. Es fundamental, ¿no?, contar con un inversor privado para el desarrollo del mismo, para que pueda haber rentabilidad económica, para que pueda haber pues usos turísticos principalmente, pero también otro tipo de usos que puedan ser compatibles, salvar la tipología, salvar la esencia y que esta nueva Perlora sea una realidad. Así que desde luego es un grandísimo día en este sentido para Carreño, pero también para toda Asturias. El nuevo proyecto, la Nueva Perlora, protegerá edificios singulares como el bar, la iglesia, el bar, la cabaña y algunos de los chalés en forma de hórreo. También se mejorarán los equipamientos de las plazas de Carranques y Les Huelgues. Los viales interiores serán peatonales y que se construirán además nuevos edificios, nuevas instalaciones. Ángel García Vega, alcalde de Carreño, cree que el proyecto garantiza el futuro de la antigua ciudad residencial de Perlora. Pero es un día muy relevante para Carreño porque por fin se sienta la base desde un punto de vista administrativo y desde un punto de vista oficial del avance del plan de Perlora, del futuro desarrollo de Perlora, este proyecto de Nuevo Perlora. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. A las 8:28 de la mañana vamos a hablar, en este caso, de noticias del ámbito nacional y sin duda es esa noticia, ¿no? En este caso, la condena al exministro de Transportes, a José Luis Ábalos, a 24 años de prisión y a su ex asesora, Koldo García, a 19. El Tribunal Supremo también condena al empresario Víctor de Aldama a 4 años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia, pero no va a ingresar en prisión por haber colaborado con la justicia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad condenar a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a Koldo García a 19 por el conocido como caso Mascarillas. La sentencia emitida por el alto tribunal ha sido más favorecedora para el empresario Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio. Esquivará la cárcel tras acordar la Sala suspender la ejecución de su pena por su colaboración con la justicia. Tampoco tendrá que devolver los 3,7 millones de euros que recibió en mordidas y tan solo tendrá que pagar una multa de 72.000 euros.
Simplemente dar las gracias a la justicia, que han demostrado que son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren. Palabras de Víctor de Aldama tras conocer el fallo del Tribunal Supremo. Este tribunal considera probado que Ábalos y Coldo facilitaron de forma fraudulenta la adjudicación de 13 millones de euros de mascarillas a la empresa vinculada al Aldama. Colocaron a 2 mujeres, a Jessica Rodríguez y a la ex Miss asturiana Claudia Montes, en empresas públicas y practicaron tráfico de influencias en rescates a diversas compañías. Ante esta sentencia demoledora para el gobierno de Pedro Sánchez, desde el Partido Popular piden la dimisión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y también un adelanto electoral. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, dice que el presidente del gobierno debe asumir las consecuencias políticas. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. Sobre otro caso, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comienza este martes con la 20 de interrogatorios que se señala en el caso Leire. La mayor parte de los testigos, entre los que destaca la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que está citada para el día 10 de julio. Según la investigación, la exmilitante del Partido Socialista, Leire Díez, trató de promover una investigación contra la UCO, para la que habría contactado incluso con la directora general de la Guardia Civil, con Mercedes González, con la que se llegó a reunir en 3 ocasiones. Según ella misma ha confirmado, si bien ha asegurado que en ningún momento se trató nada de este asunto. También hemos conocido en las últimas horas que el presidente del Principado la conocía personalmente a Leire Díez. El presidente del Principado recuerda que conoció a la fontanera, a la que se conoce como la fontanera del Partido Socialista, cuando llevaba las redes sociales de la campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba y posteriormente como encargada de las relaciones institucionales de Correos. Explica que mantuvo con ella un trato profesional vinculado a actos y proyectos desarrollados en Asturias, pero niega tener conocimiento alguno sobre las supuestas investigaciones o actuaciones que se le atribuyen. Hombre, claro que yo la conocí porque ella era la responsable de relaciones institucionales de Correos y porque venía acompañando al presidente de Correos cuando venía aquí, sí. Y la verdad, hombre, si usted me pregunta si yo sé algo de las cloacas o de estas investigaciones que hizo, no, la verdad es que no. Entre otras razones, hombre, es que nosotros aquí tenemos un salvaguarda, que es que como no éramos santo de la devoción de Santo Cerdán, valga la redundancia, pues claro, nadie se iba a atrever a comentarnos en qué estaban presuntamente, digo presuntamente porque también esto hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Y contamos también que el Consejo General del Poder Judicial decide iniciar el proceso para expedientar al juez Peinado por insinuar que los escoltas de Begoña Gómez, la mujer del presidente, podrían ayudarla a huir. El juez además ha citado a Begoña Gómez mañana miércoles para que entregue el pasaporte. El magistrado pide además que Gómez comunique si tiene algún otro pasaporte adicional. El juez acusa a Begoña Gómez de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y es una cita que coincide con la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. Desde Juezas y Jueces para la Democracia aquí en Asturias, su presidenta, su portavoz, Lucía Rodríguez Vigil, nos ha recordado en estos micrófonos que hay precedentes similares, uno de ellos que acabó en una sanción económica. Hay numerosos precedentes de expedientes abiertos por esta misma causa. Que acaben o no en sanción es diferente, pero hay un caso que sí ha estado sancionado, concretamente el juez Federico Vidal, que pues en unos correos internos llamó terroristas uniformados a los policías que actuaron en el referéndum del 1 de octubre. Este juez fue sancionado con una pena de multa de 600 euros. Este martes en Noche tras Noche celebramos San Xoán desde Mieres. En directo de 9 a 11 de la noche estaremos en el Café Habana, en la calle Jerónimo Ibrán. Se acercarán hasta allí el alcalde mierense Manuel Ángel Álvarez y la concejal de festejos Nuria Ordóñez. También charlaremos con el historiador y escritor Ernesto Burgos y no faltarán nuestros colaboradores de los martes, la poeta Patricia Suárez y el músico Dres González Arias, que tendrá al grupo Mandrakis de Mieres como invitados. Si quieren acercarse, allí les esperamos de 9 a 11 de la noche en la RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Son ya las 8 y casi 34 minutos de la mañana. Este jueves, el día 25, se cumplen 5 años de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en España. Es una fecha que supuso un verdadero hito y es un tema
que queremos profundizar hoy con Elena Canedo, que es la vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente aquí en Asturias. Nos acompaña ya en el estudio. Elena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sin duda un momento para celebrar, ¿no? Pero también para denunciar los obstáculos que todavía persisten, que hay barreras, ¿no? Todavía hay personas que encuentran esas barreras a la hora de querer solicitar esa eutanasia. ¿Cuáles son esas barreras que se encuentran actualmente esas personas? Bueno, podemos hablar de una barrera que es el acceso a la prestación. Esto puede ser pues porque la gente todavía tiene ese tabú de la muerte, no quiere, le cuesta, ¿no?, llegar a tomar estas decisiones, incluso hablar de esto. Y entonces pues hay que trabajar en la información ciudadana. La gente tiene que conocer que existe la ley, que es una ley para muy poquitos casos, pero que si uno entra dentro de esos casos, pues que tiene una ley que le defiende sus derechos. Luego hay otras dificultades que están surgiendo en cuanto a la aplicación, como por ejemplo esta última doctrina del Tribunal Supremo que abre la puerta a que familiares con una vinculación estrecha con el paciente puedan recurrir judicialmente esto. Y esto, claro, esto supone algo terrible, ¿no?, para este derecho, porque es un derecho personalísimo a nuestra manera de ver. Estamos hablando también de ese caso, ¿no?, de esta chica tan joven, Noelia, que estuvo, se le había solicitado, pero luego su padre lo había recurrido y luego tardó mucho tiempo hasta que, bueno, al final se logró. Pero sería por ahí, ¿no? Entiendo que claro, entiendo que esta sentencia ha salido un poquito de este caso, pero quiero recordar que es un caso que se valoró, bueno, aparte de pasar todos los filtros que pasó, a ver, también un poco la edad que tenía, claro, ha hecho que haya este debate ciudadano, pero realmente pasó una comisión de garantía y evaluación en pleno, donde 20 expertos, claro, porque nosotros podemos hablar de que si ella tenía una enfermedad, otra, si el padre se llevaba o no se llevaba, en fin, conjeturas, todo, porque los que tienen los datos reales de lo que pasó fue la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que se reunió en pleno, sus 19 miembros, expertos, juristas, médicos, profesionales sanitarios especializados en final de vida, y valoraron su caso y por unanimidad cumplía los requisitos. O sea que queda libre de toda duda que ella tenía derecho a esa prestación, aunque podemos sacarle punta a todo lo que queramos en las tertulias, ¿no? Pero realmente ella tenía derecho y tuvo 2 años de periplo, de sufrimiento y de prolongar una agonía que ella personalmente decidió no sufrir. Además hay que decir que en España no es fácil precisamente acceder a la eutanasia, ¿no? Porque es una ley que es muy, muy garantista, con una amplia seguridad jurídica y médica, fuera de toda duda, que eso es también quizás muy importante, ¿no? Claro, pasan muchísimos filtros y hay muy poca gente subsidiaria de esta prestación, eso hay que reconocerlo, pero lo que no podemos consentir tampoco es que tengamos una ley y no podamos llevarla a cabo, ¿no? Porque se nos ponen trabas a mayores de la ley. La ley, tiene que cumplir un criterio eutanásico, que quiero recordar cuál es. Supuesto. Van 2 vertientes, un padecimiento grave, y lo leo textual porque tiene que cumplirse cada punto de la ley, ¿no? Un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que esto va en función también un poco de la dependencia y de tener un grado de autonomía muy bajo, o una enfermedad grave, incurable, con un pronóstico de vida limitado. Ambas dos tienen que tener un sufrimiento intolerable para quien lo padece, físico o psíquico, constante y mantenido en el tiempo. Entonces tiene que cumplirse esto. Claro, esto pues no se cumple en muchísimos casos, pero en los que se cumple, si queremos que si voluntariamente te ves en estas circunstancias, pues puede tener la dignidad de tener una muerte como corresponde, ¿no? De hecho, desde la entrada en vigor de la ley hace 5 años, son 1.668 las personas que han ejercido este derecho. Ha habido 3.700 solicitudes, ¿no?, para morir, y bueno, vemos que es el número de personas que se les ha concedido, que no son las 3.700. Aquí en Asturias también hablamos, por ejemplo, del año pasado, ¿no?, que son los últimos datos que vamos teniendo. 30 personas presentaron solicitudes, pero es evidente, como lo que estamos diciendo, no siempre se da aunque tú presentes la solicitud de aplicar la eutanasia, no siempre te da. Volvemos a insistir en la garantista que es la ley. Sí, y aparte hay bastantes casos que se fallece en el transcurso del procedimiento, porque, bueno, pues a lo mejor porque se pide un poco tarde, porque
A ver, la eutanasia, los tiempos, quiero recordar que la media nacional está casi en 80 días y en Asturias tenemos el hito de reducirlo hasta 36 días. Esto es también gracias a la labor ingente de la Consejería, que está trabajando para la selección del médico responsable, que es uno de los mayores, las mayores prolongaciones, ¿no?, de la prestación. Entonces, pues quiero también recordar que al final tampoco ha habido una oleada de peticiones, claro, ¿no? En los 5 años Asturias ha recibido 124 solicitudes, de las cuales 44 se han traducido en prestación. O sea que tampoco hay un efecto llamada ni una pendiente resbaladiza con la que nos amenazaban hace años, ¿no? Esto es una prestación, quiero insistir en que es para casos muy concretos en los que el sufrimiento es absolutamente intolerable y que merecen ser tenidos en cuenta, claro. ¿Y cómo accedemos a esa prestación? Por ejemplo, una persona, claro, si está ya en sus últimos días, a lo mejor no puede o no tiene esa voluntad, ¿no?, de poder acceder o querer que se le aplique la eutanasia. De ahí la importancia también, ¿no?, de que nos habléis constantemente del testamento vital. Claro, ¿no? Es que la eutanasia se puede solicitar de 2 maneras. Con capacidad, o sea, que además tengo aquí el dato, el 94% de las eutanasias se solicitan a través, o sea, personalmente y voluntariamente siempre, porque la eutanasia también quiero recalcar que es una prestación solamente para uno mismo, no se puede solicitar para otro, ni en nombre de otro, ni nada. Pero, y bueno, esta manera de solicitarla, pues se presenta una solicitud a través de un profesional sanitario, que quiero recordar que aquí tampoco se puede hacer objeción de conciencia, para recoger la solicitud y enviarla por registro a la Consejería. Luego, si uno quiere ser médico responsable, pues puede ser el mismo médico, pero si no, la Consejería y las gerencias de área son las encargadas de designar en Asturias ese médico. Esto es un avance muy grande en cuanto a Asturias. Se presenta la primera solicitud, hay un periodo de reflexión de 15 días para evitar, pues eso, un impulso, a una mala noticia, a un diagnóstico. A los 15 días se repite la solicitud y luego ya hay que emitir un informe. El médico responsable del caso tiene que emitir un informe positivo conforme a la ley. Luego hay que buscar un médico consultor, especialista en la patología que uno padece, y tiene que emitir un segundo informe también favorable. Aquí también se pierden algunos casos de que no cumplen estrictamente la ley. Y luego va a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es un comité de expertos. Normalmente lo hacen un jurista y un médico, pero en los casos como Noelia o en los casos más complicados, pues se reúnen en pleno. Son 19, 20 miembros, depende de la comunidad. Esto lo designa también la Consejería de cada comunidad autónoma. Y estos expertos emiten un informe favorable. Una vez que el informe es favorable, ahora abrimos la tercera ventana, que es la ventana de que cualquier familiar pueda recurrir esta decisión, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos preocupa este tema, porque, bueno, iremos al Tribunal Constitucional a ver qué dice, pero nos preocupa porque abre una ventana, primero, a que el paciente no pueda compartirlo con su familia porque tenga miedo que algún familiar... O sea, claro, es un vericueto jurídico tan absurdo a nuestra manera de ver y tan importante, que pongámonos en el caso de que un familiar nuestro recurriera a nuestra sentencia de divorcio o nuestro matrimonio, ¿no? Dijera, oye, pues yo creo que tú no te debes casar, ¿no? Y digas, oye, pero esta decisión es mía, ¿no? Personal, pues cuanto más una decisión tan importante como la última que uno puede tomar. Claro. Y luego podemos hacerlo a través del testamento vital. En casos, por ejemplo, de demencia es la única manera, porque si yo estoy demenciado no puedo solicitar la eutanasia. Claro. Entonces, aquí nos parece muy importante que esta ley ha dejado esta vía para que nosotros, en pleno uso de nuestras facultades mentales, podamos registrar un testamento vital donde digamos que queremos la eutanasia si se cumplen los criterios y si nuestra enfermedad avanza y nos impide solicitarlo a nosotros mismos. Por eso hacemos tantos talleres y por eso hablamos a la ciudadanía de lo importante que es anticiparse a ese momento, ¿no? La única manera que hay que hacerlo es a través del testamento vital, no tenemos otra claro, manera. Y no dejarle también a la familia esa responsabilidad luego de elegir, ¿no? Claro, es que el testamento vital, lo decimos mucho en los talleres, es un regalo para la familia, es no otorgarles el derecho a que decidan por nosotros, sino al contrario, o sea, tomar decisiones difíciles, sobre todo para ellos, porque decidir sobre uno es muy difícil, pero decidir sobre la familia es dificilísimo.
Yo soy sanitaria, me dedico a esto y es muy difícil tomar decisiones tanto a nivel médico como a nivel familiar. Claro. Entonces, hacer un testamento vital facilita muchísimo. Y todavía hay bastante desinformación y falta de conocimiento por el personal sanitario de estos documentos y de la importancia que tienen, ¿no?, en la toma de decisiones. Es una de las patas que le falta, bueno, no que le falta, sino que esta ley después de 5 años quizás está ahí todavía requeante, ¿no? Más información a la ciudadanía y también a los profesionales. Claro, más formación y que se impliquen un poquito, ¿sabes? Porque es muy importante tener un sistema sanitario que reconozca la autonomía del paciente y reconozca que nos hacemos muy mayores, vivimos muchos años y hay gente que quiere limitar un poquito eso a nivel voluntario, ¿no? Decir, pues yo quiero tomar un poquito el control de mi vida y decir hasta cierto punto yo no quiero llegar. Esto requiere que los médicos se impliquen, claro, y ahora mismo pues todavía estamos trabajando en ello. Están en ello, sí. Sí. ¿Cuáles son esas patologías que motivan más las solicitudes de la eutanasia? Bueno, sobre todo son oncológicos, pacientes oncológicos que entrarían en ese contexto de enfermedad grave y con un pronóstico de vida limitado. Y luego también neurológicos. Cuando se aprobó la ley, muchos pacientes neurológicos que llevan muchos años esperando, quiero recordar pues enfermos de ELA o enfermedades neurodegenerativas, incluso tetraplégicos, pues claro, querían acogerse a esta ley, ¿no? Luego podemos abrir también el melón de la enfermedad psiquiátrica. Ya. La salud mental, ¿no? La salud mental, que es algo de lo que también huimos muchas veces de hablar, ¿no? Y hay que enfrentarlo. Hay pacientes con patologías muy severas que tienen un sufrimiento realmente muy, muy importante y deben ser contemplados también como cualquier otro ciudadano. Pero entra dentro de la... A ver, entraría. Ahí hay un poco de controversia, ¿no? Porque hablan de que si el sufrimiento tiene que tener un origen somático o no, pero realmente lo que la ley enfoca y que es imprescindible es que haya un sufrimiento intolerable para quien lo padece. Claro. Y realmente nosotros creemos que dentro de las enfermedades mentales este sufrimiento se puede dar. Otra cosa es la capacidad. Hay personas que piensan que han perdido la capacidad, los enfermos mentales, algunos, de tomar esta decisión, pero también estamos ahí en un limbo, ¿no? En una línea muy fina, donde nosotros, desde luego, desde la asociación, creemos que los enfermos mentales están capacitados para tomar sus decisiones. Luego estaría también los profesionales y hasta esa decisión final, ¿quién lo decidiría? Claro, no solo la persona. Claro. Porque tienes que tener los informes médicos, tienes que pasar la comisión de garantía. En fin, tienes que pasar todos los filtros y muchos enfermos mentales no pasan esos filtros. Se cumplen 5 años el próximo jueves, ¿no? Este próximo jueves de la entrada en vigor de la ley. Entiendo que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas, pero todavía, ¿qué es eso que queda? Parte, ¿no? A lo mejor de esto que nos está contando de la salud mental, pero ¿qué es eso que les gustaría a lo mejor que se puede añadir, ¿no? a la ley? Bueno, a nosotros nos gustaría, por supuesto, que se solventara esto que hablábamos de la doctrina que ha sacado el Tribunal Supremo. Nosotros esto nos aterra, ¿no? Pensar que cualquier persona allegada, además que dice vinculación particularmente estrecha, es que, claro, no sé, abre la posibilidad a que pueda paralizarlo pues una persona que tiene un vínculo conmigo, pero que realmente no respeta mi decisión, ¿no? Esto nos preocupa mucho ahora, es una de nuestras mayores preocupaciones. Y luego, bueno, lo que hablábamos, ¿no? De la formación a los profesionales y que la gente en un hospital o en un hospital quizá de larga estancia, donde la muerte forma parte del día a día de los trabajadores, pues todos tengan una formación en cuanto a esto. Quiero hablar también un poquitín de la objeción de conciencia, que es un derecho sanitario para los profesionales que completamente reconocido por nuestra parte, pero es una objeción de conciencia a implicarse en la prestación, no a recoger la solicitud. Y aquí quiero dejar claro que cualquier profesional sanitario puede recoger la solicitud de eutanasia de una persona que considere que cumple los supuestos. Ya lo he repetido 2 veces, sí. Es que ocurre, ¿no? Por lo que veo. Sí, porque, a ver, puede que uno no quiera ser médico responsable, pero no puede negarse como objetor de conciencia a recoger esa solicitud. Y además,
le está haciendo un favor, ¿no? Porque luego ya la consejería se encarga de, a nivel de... Que ya no le toca a esa persona. Claro, puede eximir su responsabilidad de ser médico responsable, pero no de... Nosotros pedimos que por favor recojan la solicitud de esa persona que está pidiendo ayuda, ¿no? Luego ya veremos cómo lo enfocamos y quién se responsabiliza de ese proceso. Pero la solicitud, cuanto antes envía a la Consejería de Salud, pues se agilizan todos los plazos y alguien puede ayudarle. Bueno, pues ha sido un placer charlar estos minutos con Elena Canedos, vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Asturias. Nos ha acercado a esta ley de la eutanasia que cumple ya 5 años en España y que seguro que vamos a seguir hablando a lo largo del tiempo. Quiero recordar también un segundito a Luis Montes, un médico que por los años 80 abandonó ese paternalismo que tenían los médicos en esa época también, y que fue un gran activo en cuanto a que se aprobara la ley y luchando siempre por la dignidad de la muerte, ¿no? Por una muerte digna para todos. Quiero recordar su figura. Derecho a morir dignamente, ahí está el nombre de la asociación. Gracias, Elena. Gracias Buenos a vosotras. días. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:50 de la mañana, toca prepararse para la noche más corta del año y para las tradiciones de San Juan. Elia Rivero nos cuenta más sobre los rituales y las tradiciones que rodean a este solsticio de verano. La de hoy es la noche más corta del año. Por Asturias se repetirán rituales de agua y naturaleza, rituales sobre todo de fuego. El solsticio de verano siempre se ha relacionado con creencias que jugaban a prever lo que pasaría en el futuro. De hecho, en la tradición indoeuropea, celta y mediterránea, antes de que esta festividad se asociase a San Juan, se creía que la oscuridad de la noche tenía un sentido místico y cósmico. A partir de este 23 de junio, los días comienzan a menguar, la naturaleza se vuelve mágica y el agua adquiere, dice la leyenda, un poder medicinal. Según la mitología asturiana, esta noche las xanas salen a bendecir el agua, a peinar sus cabellos y a ofrecer tesoros a quienes logren desencantarlas. El fuego de las hogueras que arderán esta tarde-noche servirá para purificar y representar la fuerza del sol. En ellas arrojaremos objetos antiguos, también saltaremos por encima de las llamas preparándonos para esta nueva etapa. La tradición manda además engalanar fuentes y manantiales con ramos y velas, también recoger la denominada flor del agua, una capa superficial del rocío de la madrugada. Con este agua tocará lavarse la cara por la mañana para aprovechar sus poderes curativos y protectores. Pero antes de dormir, más o menos al atardecer, toca hacer un ramo compuesto por hierbas como el hipérico, la ruda, el romero y el sauco. Lo colocaremos debajo de la almohada o lo dejaremos a remojo toda la noche para tener sueños premonitorios, atraer la buena suerte o protegernos del mal de ojo. Podemos también coger un poco de San Juanín, la flor del sauco, que recogida de madrugada conserva propiedades curativas, sin olvidar la danza rodeando la hoguera en esta noche de San Juan, símbolo de la unidad comunitaria y del triunfo de la luz sobre las tinieblas. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Hablamos también de deportes. En este caso nos acerca esa información Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Miguel Atienza no jugará en el Real Oviedo. El centrocampista madrileño, que termina contrato con el Burgos, era objeto de deseo del conjunto Carballón, y en la dirección deportiva se confiaba que la llegada de Julián Calero al banquillo del Carlos Tartiere pudiese ser un factor determinante. Sin embargo, el pivote está muy cerca de fichar por el Leganés, que esta temporada dirigirá Rubén Alves. Un Oviedo que arrancará la pretemporada el próximo 6 de julio en el Requesón y que disputará un amistoso ante el Deportivo de La Coruña en el Carlos Tartiere el día 25. Manuel Gularte llega al Sporting para reforzar la defensa. El central uruguayo llegará en calidad de cedido por una temporada con 3 campañas más opcionales en caso de ascenso a Primera División. Mientras tanto, el club sigue trabajando en la cesión de Andrés Ferrari y de Andrés Cuenca. Por otro lado, en Primera Federación, el Real Avilés ha cerrado su primera contratación. Se trata de Samu Mayo, un mediocentro de 26 años que llega procedente del Guadalajara y que anteriormente jugó 2 campañas en el Pontevedra, donde coincidió con el técnico Yago Iglesias. Además, el gaitero Rodiles lograba este fin de semana un histórico ascenso a la élite del fútbol sala femenino. En Villaviciosa hacen ya cuentas para cuadrar el presupuesto. Santi Tuero es el alma mater del equipo. Los números están echados, son difíciles, pero eso, nosotros no vamos a renunciar a jugar en Primera División seguro, y para conseguir la permanencia o hacer cosas bien, pues a ver qué ayudas tenemos para mejorar un poco el equipo. Vamos. Por otro lado, el Alimerca Oviedo Baloncesto incorpora al pívote estadounidense Brock Wines. Será su primer año de rookie en Primera Federación y lo hará además para cubrir la baja de Robert Cosials, que deja el club tras 3 temporadas. Íñigo de la Villa es el director deportivo del OCB. Encaja muy bien en lo que se quiere en el equipo, muy buena lectura del juego, capacidad de pase y muy eficiente. Puede ocupar 2 posiciones, aunque digamos que es un interior moderno. Tampoco va a seguir en el conjunto Carballón la próxima temporada Calvin Hermanson, después de una gran campaña. Y el Telecable Hockey ha anunciado la renovación de Marta Piquero por una temporada más. Asturias Hoy, en clave económica. Pues vamos a hablar ya de economía, de cómo vienen los mercados. Lo hacemos con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, esos avances que parece que sí hay, ¿no? o que van a ello entre Estados Unidos e Irán, hace que los mercados estén en positivo. De hecho, en España ayer el IBEX de nuevo máximos históricos. Así es, en estos momentos, lo que tenemos es una apertura bajista debido no a esos avances que bien comentabas en la sesión de ayer, sino a los decepcionantes comportamientos, ¿no?, del sector tecnológico, sobre todo en las grandes tecnológicas, ¿no?, liderados por Alphabet y por la recién estrenada también en el mercado SpaceX, que acumuló su tercera caída consecutiva. Finalmente ayer al cierre una caída del 16%, que como digo provoca ahora mismo esta preapertura bajista, ¿no?, en Europa, con caídas que rondan el 1% en estos momentos. ¿Tenemos que estar pendientes hoy de algo en concreto? Bueno, como adelantábamos ayer, a nivel macro estaremos pendientes sobre todo de esos indicadores adelantados, ¿no?, de actividad macro. En Japón ya hemos conocido de madrugada esos PMIs preliminares, ¿no?, del mes de junio, donde como esperamos también a lo largo de la sesión de hoy, donde se van a publicar en Europa y en Estados Unidos, se ha producido una ligera mejoría en el componente de servicios, un ligero empeoramiento, ¿no?, en el componente manufacturero, ¿no?, debido a eso que energético, ¿no?, que el mercado ha prestado tanta atención, ¿no?, en la zona de Oriente Medio. Y vigilaremos también esos componentes de precio para calibrar un poco el grado de las posibles presiones inflacionistas que se puedan seguir produciendo, ¿no?, en el medio plazo. Por tanto, hoy tenemos que estar más pendientes del sector tecnológico que de esos avances de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Sí, probablemente tengamos también alguna noticia en ese sentido, ¿no?, dado que ya se han ido concretando algunos de esas negociaciones, ¿no?, como es esa licencia de 60 días que se le ha concedido a Irán para exportar petróleo, ¿no?, y para poder aligerar esos inventarios, y que hasta estos momentos se convierte en la concesión táctica no más concreta hasta estos momentos, ¿no? De hecho, el barril de Brent continúa cayendo en la sesión de ayer, finalmente al cierre, con un descenso del 3%, ya por debajo incluso de los $78 el barril, lo que constituye el nivel más bajo desde el pasado mes de marzo en su cotización. Comentabas ayer que
los grandes resultados no llegarían hasta el mes de julio, es cuando tenemos que estar más atentos, ¿no? Sí, lo que es el grueso de la presentación de resultados pues comenzará este próximo mes de julio a mediados, pero hoy, por ejemplo, pues bueno, también tenemos una cita importante en Estados Unidos. De hecho, a nivel empresarial, pues bueno, es la principal cita del día, que son los resultados de FedEx, ¿no? Y que bueno, pues esa condición, ¿no?, de operador logístico global, pues bueno, consideramos que pueden ser muy relevantes también para determinarnos si ese shock energético, ¿no?, derivado del conflicto pues iraní, pues ha frenado también el comercio global de alguna forma, o si la economía, pues bueno, por el contrario, pues ha absorbido ese impacto pues mejor de lo esperado inicialmente. Pues lo veremos. Gracias, Eloy, un saludo, buena jornada. Muy bien, igualmente, muchas gracias. Ardiendo está la hoguera un año más. Bueno, hoy es la noche de San Juan y precisamente hemos elegido esta Daza de San Juan de Víctor Manuel para despedirnos. Salgamos a bailar. Llevo, me entran ganas de llorar. No sin antes recordarles que estamos en aviso naranja por temperaturas que pueden llegar hasta los 39 grados, sobre todo en la zona interior. Así nos vamos. Ahora aquí en RPA se quedan con Asturias al día o en TPA con el informativo matinal. Pasen buena jornada. Mañana a las 8 en punto volvemos. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si para bien o para mal, como eres de madera no hablarás. Señor San Juan, la fiesta va a empezar.